¿Qué es la epilepsia, doctor? Hay diferentes tipos. Bienvenidos todos. Buenas noches. Hola Lupita, mira, estos temas parecieran redundantes, pero de verdad nos hemos dado cuenta que no se agotan. Son temas que no, o sea, no es así como que hay otra vez el mismo tema. Se puede abordar de diferentes aristas porque pues finalmente son temas amplios que lo que nosotros hacemos es exponerlos de una manera sencilla. Entonces esto da pues para que tú o se expongan varios aspectos o varios conceptos relacionados a, en este caso, una enfermedad o relacionados a una forma en que funciona el cuerpo y pues cómo es que se enganchan y cómo se explican ciertas cosas con respecto a esta cuestión, a estas cuestiones de las enfermedades, ¿no? Entonces, la epilepsia, como ya lo hemos comentado quizá en alguna vez, se puede entender como una enfermedad en donde las neuronas, que son las células que conforman nuestro cerebro y que pues nos hacen pues funcionar de una manera adecuada, de una manera coordinada, empiezan a tener una actividad anómala que las hace funcionar de más. Es una actividad incrementada, irregular, excesiva, que hace que el control, que la coordinación que tienen las diferentes neuronas en diferentes partes del cuerpo, neuronas nuevamente son las células del cerebro, las neuronas están exclusivamente en el cerebro, no están en otro lado. Y en el cerebro no solamente hay neuronas, también están las neuronas de la glía, ¿no? Pero en este sentido, pues las neuronas, las células de la glía, no las neuronas de la glía. Hay neuronas y células de la glía. En este sentido, las neuronas pues son las que presentan el mayor grado de disfunción que hace que una persona presente signos, síntomas o datos de epilepsia. Bueno, regresando a lo que les estaba explicando. Cuando estas neuronas tienen una propiedad que se llama la excitabilidad, es decir, que tienen la capacidad de emitir impulsos eléctricos, bioquímicos, que le permiten a una neurona comunicarse con otra. Nuevamente, ¿se acuerdan que más de una vez les he dicho es que las células del cuerpo no tienen oídos, no tienen ojos, no tienen boca, no hablan, pero se comunican? Es una manera de comunicarse. Y las neuronas tienen una manera de comunicarse mediante factores electroquímicos que hacen que unas sustancias llamadas neurotransmisores manden un mensaje de una neurona a otra. Y esto hace, bueno, pues que una neurona excite a otra neurona y que esta neurona a su vez excite a otra neurona y que esta neurona a su vez excite a esta neurona. Pero esto obviamente que se hace de una manera controlada, coordinada, modulada. Porque digo, o sea, ahorita se lo estoy explicando para que lo entiendan, pero en realidad son procesos bastante complejos en donde intervienen diferentes aspectos de la neuroquímica, diferentes aspectos de la fisiología y de la bioquímica de las células. Entonces, una neurona empieza a tener excitabilidad excesiva, y esto hace que el control se pierda y esto hace, como lo dijimos, una pequeña reacción en cadena que hace que más neuronas se sumen, pero estas neuronas también están alteradas o están sobreestimuladas y esto hace que transmitan una estimulación excesiva y esto hace que a su vez cuando se reúne un número crítico, un número determinado de células que están funcionando de manera alterada, excesiva, descoordinada, pues el paciente empiece a manifestar los signos y los síntomas de la epilepsia. El más conocido de ellos, el que seguramente todos han visto y el que todos se identifican, es cuando una persona de repente da un grito o de repente hace un gemido y cae al suelo, pierde el conocimiento y se empieza a mover de manera pues muy aparatosa, muy descontrolada o se queda rígido, etcétera, ¿no? Esto sucede cuando un número grande de neuronas pues ya ha sido alcanzada por esta estimulación excesiva
y hace que pues ya realmente la persona pues pierda el control de sí, pierde el conocimiento, no tenga el control de sus movimientos, a veces sucede que tienen algún tipo de como letargo, como que quedan atolondrados, como que no conectan con el medio, etcétera, ¿no? Esas son la forma más típica que la mayoría de la gente conoce, la ha visto en películas o a lo mejor les ha tocado visualizarla en vivo, etcétera, ¿no? Pero todo esto, Lupita, su trasfondo es que estas neuronas pues están funcionando de una manera alterada. ¿Y por qué funcionan de una manera alterada? Pues hay varias teorías, Lupita, y muchas de estas teorías pues se basan fundamentalmente en unas proteínas especiales que se encuentran en la membrana de las células. Recordemos que las células tienen membrana y en su membrana pues tienen receptores o tienen, y los receptores pues son proteínas o tienen transportadores que también son proteínas de alguna manera. Estas proteínas pueden estar unidas a carbohidratos, que son azúcares, o pueden estar unidas a lípidos, que pues, forman parte de la membrana celular. Pero para fines prácticos, lo que nosotros debemos de entender es que estas proteínas sirven para las funciones y las actividades de las células. Algunas de estas proteínas, como lo mencionamos, son receptores. ¿Para qué? Pues para que reciban los mensajes de una célula a otra. Pero otras de estas proteínas lo que hacen es mantener los niveles adecuados de carga eléctrica, porque recordemos que dijimos que las neuronas se comunican por estímulos electroquímicos. Se necesita mantener una polaridad, una cierta carga eléctrica en el interior con respecto al exterior de la célula, y esto se hace por los canales iónicos. Algunos de estos canales iónicos están estimulados por la misma corriente eléctrica que viene de una neurona previa, o también hay unos canales iónicos que están estimulados por la activación de receptores que se encuentran en las neuronas, ¿no? El resultado neto es que hay un movimiento entre los diferentes iones que hacen que una membrana tenga una estabilidad eléctrica, un potencial de membrana. ¿Sí? Bueno, entonces, esta alteración, cuando ya la estamos viendo desde un punto de vista molecular, pues hace que estas neuronas pues, sean más proclives a tener eventos de excitabilidad exagerada y pues produzcan la epilepsia, ¿no? Entonces, este es el tipo o lo que hay detrás de la generación de una epilepsia, de las convulsiones, pues. O sea, esto genera convulsiones. Esto es muy importante. Esto genera una convulsión. Cuando tú tienes un grupo de convulsiones en una escala temporal determinada, tú ya puedes hablar de epilepsia, porque hay ocasiones en donde el paciente convulsiona por otra causa, pero no tiene epilepsia. Para que sea epilepsia, las convulsiones tienen que tener una cierta periodicidad, no ser provocadas o que no haya, por ejemplo, un golpe fuerte en la cabeza o alguna otra cosa que las provoque. Y entonces estamos hablando de una epilepsia. La mayoría de las epilepsias tienen convulsiones o todas tienen convulsiones, pero no todas las convulsiones constituyen una epilepsia. Esto es una cuestión interesante, ¿no?